Bueno, hoy voy a hablar sobre las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son un conjunto de normas y leyes en las cuales está formado el derecho. Existen tres enfoques del derecho, que son el justificativo o valorativo, el explicativo o social y el sistemático y formalista. Estas formas fueron dichas por Joseph Aguilo. Este autor nos dice que estas son reglas que establece el derecho. Ahora vamos a explicar cada uno de estos enfoques. Empecemos con el explicativo social. El explicativo social da cuenta de los factores sociales que explican la génesis y el contenido de las normas jurídicas. Esto quiere decir que esto nos da a entender qué es lo que son las normas jurídicas y cómo están aplicadas o cómo están concretamente hechas. El siguiente es el justificativo o valorativo. Extraña los valores y bienes de justifican las normas jurídicas. Nos tratan de explicar y decir el porqué de las normas jurídicas, el por qué están ahí. Y por último, el sistemático formalista. Implica el régimen jurídico de la creación de las normas jurídicas, el por qué fue creado la norma jurídica, en este caso. Y ahora sí, sabiendo todos estos enfoques del derecho, para el origen de las normas jurídicas existe siempre una fuerza social, grupo de presión o de interés, que se hace presente frente a un Estado o una sociedad que lo compone. El sentido actual de la teoría de las fuentes del derecho, ese se concretó principalmente por la ley y la costumbre, ya que esta última, que es la costumbre, deriva, no, el derecho deriva de la costumbre, ya que muchas de estas leyes o derechos que fueron hechas fueron derivadas de la costumbre, ya que eso se tomaba como algo que se hacía día a día y hasta el día de hoy se tomó la costumbre a derecho. El derecho se presenta en un Estado o un territorio con la regulación de las conductas de las normas, que tienen su origen en sindicatos, partidos, organizaciones empresariales, iglesias, o estas normas permanecen en el ámbito deportivo. La ley está en relación con otras fuentes como la Constitución, los tratados, las relaciones jurisdiccionales y los carácter argumentativo del derecho, ya que la ley complementa todas estas. Las fuentes del derecho se extienden actualmente en la consideración del progreso global de producción y aplicación del derecho supranacional, nacional y subnacional. Bueno, ahora voy a hablar sobre las clasificaciones de las fuentes del derecho. Existen varias clasificaciones para las fuentes del derecho. Unas pueden ser indirectas y otras pueden ser directas. Bueno, empecemos por la directa. Podemos decir que las directas son las que encierran todas las normas jurídicas. Las que contienen estas se reducirían en dos: ley y costumbre. Pero hoy en la actualidad hay algunas otras que son parte de las fuentes directas, que vendrían siendo la Constitución, los tratados, los presentes jurisdiccionales, además de la ley y la costumbre, y los principios generales de derecho y los contratos, entre otros. Las otras son las fuentes indirectas, que vendrían siendo todas aquellas que nos ayudan a la comprensión y al conocimiento de las normas jurídicas. Son todos aquellos documentos y publicaciones que a través de las cuales se pueden conocer el derecho o la doctrina que permite la comprensión de las normas jurídicas legisladas o contenidas en los presentes jurídicos. Vendría siendo todo o sea, las normas, las fuentes indirectas vendrían siendo todas aquellas que nos ayudan a comprender las normas jurídicas. Nos explican qué son, en simples palabras, en resumen. Ya pasando a otro tipo de clasificación, serían las fuentes internas y externas. Las fuentes internas serían las leyes, costumbres y tradiciones. En simples palabras, eso sería. Y las externas, que incluyen todos los elementos objetivos que se conocen por las libres investigaciones científicas y que funcionan sobre dos clases de elementos: las racionales, que son los principios verbales por la razón, y el objetivo, que surgen de la naturaleza de las cosas. Eso sería el concepto de fuentes internas y externas. Una de las clasificaciones serían las fuentes estatales y las fuentes extraestatales. La primera supondría la creación directa del derecho por órganos del Estado a través de sus órganos y procedimientos, mientras que las extraestatales provienen del ámbito e instancias del carácter no estatal, tales como la propiedad social, la costumbre, sector social de la misma, como el derecho de los pueblos indígenas o la organización política, sindicales, empresariales, eclesiales, etc. Para darnos un mejor entendimiento de lo que son las estatales y extraestatales, podemos decir que la primera, las estatales, fueron creados por un órgano del Estado. Son esas que ya están contemplados en las normas jurídicas, los derechos que están contemplados. Y los extraestatales son aquellas que no están contemplados en las normas jurídicas, pero que hasta el día de hoy se hacen por alguna razón.
que son la costumbre, un claro ejemplo de ello. Cambiando de tema, vamos a hablar sobre las fuentes formales del ordenamiento jurídico mexicano. Están complementadas por la Constitución, que establece por un lado el principio de supremacía constitucional y también la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico mexicano, donde la Constitución es la norma mayor de importancia y total las demás normas deben estar apegadas a ella. Eso para que sea válido, es decir, para ser reconocida como parte del derecho mexicano. Los tratados son una de las fuentes formales más importantes del sistema jurídico, ya que con ello es posible los tratos entre nacionalidades para lograr un objetivo sin que éste sea roto tan fácilmente. La ley, designada a todas las normas jurídicas emanadas del poder público. La ley es la norma jurídica aprobada por el poder legislativo. Las leyes del pasado han sido aprobadas por autoridades en forma de preceptos escritos, con lo que la ley se contrapone a la costumbre, pues ésta surge del pueblo y se manifiesta espontáneamente a través del uso. La jurisprudencia tiene carácter obligatorio cuando se produce en los términos que establece la ley. Esa sería que da el seguimiento para que la ley sea cumplida. El reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de su facultad propia y tiene como objetivo facilitar la exacta observación de la ley expendida por el Poder Legislativo. Hay quienes piensan que el reglamento puede ser considerado como ley, expresión de voluntad popular o si es solo expresión de voluntad de los administradores. La costumbre. La costumbre jurídica se aprecia en dos básicos elementos, que serían la repetición del acto y el uso, que eso sería, como se dice, en que la sociedad día a día está cumpliendo un tipo de acto sin que éste sea obligatorio cumplirse, nomás porque la sociedad o las personas piensan que este acto es válido para ellos, y la convicción de que este comportamiento es obligatorio y conforme al derecho. Como ya dije, las personas no tienen la necesidad, tienen la necesidad de cumplirlo no porque sea obligatorio, sino porque es válido para ellos. Y una mejor explicación sería que la costumbre jurídica ha representado durante muchos años la forma de respaldar coercivamente determinados comportamientos, que de esta forma dejan de ser un uso social para volverse una norma jurídica, que por el uso, la costumbre fue hecha una norma jurídica, porque se hizo día a día. Los principios generales del derecho. Hay que decir que estos no son principios constitucionales, son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de conductas a seguir en ciertas situaciones o sobre otras normas de ordenamiento jurídico. La doctrina es el estudio de carácter científico que los juristas hacen acerca del derecho, ya sea con propósitos puramente teóricos de sintetificación de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de aplicación. En términos más fáciles, la doctrina es el estudio del derecho por los juristas, que nos explican que los juristas estudian el derecho para saber el por qué está constituido el derecho de esa forma, las reglas de aplicación y por qué están escritas de esa manera, el encontrar su finalidad o un significado a ese derecho. El proceso de creación de las normas individualizadas establece derechos y obligaciones a favor o a cargo de las personas concretas en caso de situaciones específicas. Una sentencia jurídica establece la obligación concreta a cargo de alguien, por ejemplo, de pagar a quien se ha reconocido tal derecho una suma precisa de ese dinero. En conclusión, podemos decir que el término fuente del derecho designa a todos los que contribuyen o han contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy para las personas. Gracias a esta es que hoy en día en la sociedad tenemos un mejor estilo de vida, donde el derecho da la justicia, la igualdad entre personas y lugares, donde no hay guerras y hay un lugar en donde podemos vivir en paz o hacer las paces. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Bye.